noches, en el nombre del Señor Jesús. Qué bendición poder terminar el día en el Señor. Si usted no pudo conectarse en la mañana, pues ahora puede hacerlo, ¿verdad? Gracias al Señor por este medio que podemos seguir conectados, que podemos seguir con el corazón encendido para el Señor. Amén. Y le pedimos al Señor en esta noche, Padre, habla nuestro corazón, guíanos, susténtanos, Señor, inspíranos, aliéntanos. Y queremos comenzar esta semana, Señor, en tu nombre, en tu gracia, en tu cuidado y en tu favor, y en tu total y absoluta soberanía sobre nuestras vidas. Señor, gracias porque podemos compartir esta noche tu palabra en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Como les dije en la mañana, los que estuvieron conectados, que vamos a estar hablando acerca de las doctrinas que están en la palabra del Señor. Amén. Y en la mañana hablamos acerca del nuevo nacimiento. Pues ahora vamos a hablar acerca del pecado. En verdad es un tema muy amplio en su concepto y luego en su variedad de qué pecados, ¿no es cierto? Y qué consecuencias. Pero en esta mañana, a modo de introducción, hablar qué es el pecado, y luego podamos hablar qué grado tiene de injerencia en nuestras vidas, cuál es la situación nuestra frente al pecado como hijos de Dios. Creo que ese es el tema que más nos importa. Así que vamos a empezar preguntándonos en esta noche, ¿quién soy? ¿Pecador o perdonado? ¿Esclavo o redimido? ¿Estás lejos o cerca de la justicia de Dios? ¿Eres hijo de Dios o bastardo? Y entonces empecemos por definir el pecado. Estoy segura, hermanos, que usted puede entrar a internet, abrir un diccionario bíblico y va a encontrar la definición del pecado de una manera mucho más amplia. Y solamente decirles, hermanos, que en el griego el pecado es amartía, que significa errar al blanco. Y otra vez, como compartí en la mañana, a veces pensamos que el pecado es cuando es sumamente grave, ¿no? Es pecado no cuando tú insultas a alguien, sino cuando tú matas a alguien, ¿no? Como que merecido se lo tiene. Pero el Señor Jesús dice que ustedes saben que el mandamiento dice no matarás, mas yo os digo que cualquiera que diga a su hermano tonto o idiota, dice que ya es asesino. Y en esa dimensión, mis hermanos, y de lo que pasó en el huerto, ¿cuál fue el pecado de Adán? Adán, hermano, no fue el pecado de ateísmo, o no fue un pecado de hechicería o de brujería, cosas como esas, mis hermanos. El pecado de Adán fue no hacer la voluntad de Dios, no obedecer a las enseñanzas de Dios, no obedecer pues a los lineamientos que Dios le había puesto para que él pudiera vivir en el huerto del Edén que Dios le había entregado. Entonces, en esa línea, mis hermanos, podemos hablar acerca del pecado. El pecado es todo lo que no es hacer la voluntad de Dios, hermano. Eso es pecado, porque nosotros decimos, si no estoy haciendo lo malo, entonces no es pecado. Si yo quiero amar, creer y caminar con Dios sin hacer nada, ningún daño a nadie, pues no es pecado. Hermano, pecado es que tú no ames a Dios, que tú no honres a Dios, que tú no hagas las cosas según Dios. No es el tema, hermanos lindos, que solo hagamos lo bueno. El tema aquí es que hagamos la voluntad de Dios. Entonces, como le digo otra vez, Adán en el huerto no violó, no asaltó, no mató. El pecado de Adán, hermano, fue no sujetarse a los lineamientos de Dios. Ok, entonces dice la palabra de Dios en Romanos, lo que también leímos en la mañana, en Romanos en el capítulo 5, voy a pedirle la ayuda de Israel. En Romanos 5 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Recuerda que el Señor le dijo, el día que comieras del fruto de ese árbol, ciertamente morirás. Y así fue. Por eso dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado de Adán
entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa es nuestra historia, ese es nuestro registro de toda la humanidad, hermanos preciosos. Pero como le digo, los hermanos, es grave en relación al pecado, porque nos dice que la paga del pecado es la muerte. Hola. Perdón, hermanos, parece que no ha habido audio. Sí. Ok. Continuemos entonces. Les decía, hermanos, que el pecado, lo grave del pecado es que nos separa de Dios. Lo grave del pecado es que la consecuencia es la muerte espiritual, la muerte eterna sin Dios. Hermanos, todos los seres humanos hemos sido creados con vida eterna, con Dios o sin Dios. Y antes de la creación del hombre, Satanás ya había sido destinado al lago de fuego eterno. Y ese lugar no fue creado para el hombre, fue creado para el diablo por su rebelión. Pero frente al pecado, también el hombre que peca está destinado a ese lugar. Entonces, por eso le digo, hermanos, lo grave del pecado son las consecuencias, son el destino hacia donde nos dirige. Así que necesitamos entender entonces que así como el pecado entró por un hombre, pero también por un hombre entró la justificación. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así como el pecado entró al mundo por un hombre, pues también la justificación, el que seamos justificados de todos nuestros pecados, hermano, es por Jesucristo. Por eso dice: justificados pues por la fe. Hermanos lindos, no es algo que sea una transacción que puedas ver naturalmente o con los ojos humanos. No es algo que puedas palpar con las manos humanas. Hermano, es algo espiritual. El hecho de que somos justificados por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios, reconciliación con Dios, el volver a Dios por medio del Señor Jesucristo. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor, que en el versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y así es como vamos entendiendo lo que hay en el corazón de Dios y los principios del reino de nuestro Señor, del reino de Dios. Recuerda que Hebreos, el capítulo 9, el versículo 22, nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Levítico 8:26 nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso es que Juan el Bautista exclamó y dijo para cuando vio al Señor Jesús acercarse: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque solamente la sangre de Cristo, recuerde otra vez, la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y esa sangre fue derramada por el Cordero de Dios, por Jesucristo. ¿Y por qué? Porque entonces Isaías dice: si nosotros acudimos a esa sangre, si nosotros vamos a esa sangre. Recuerda que 1 de Juan 1:8 dice que la sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra de mal. Y dice entonces en el versículo 9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es, hermano, la verdad
de lo que está escrito en su palabra para nuestras vidas. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender, tenemos que asimilar y podamos entonces caminar en ella. Hermanos, no hay otra forma, no hay otra manera. Algo que tenemos que establecer en nuestras vidas es que solo Cristo salva, solo Cristo justifica, solo Cristo redime, solo Cristo santifica. Cristo solo Cristo, solamente en Cristo, nada más que en Cristo. Entonces, frente a esto, nosotros decimos entonces, si Él nos hizo libres del pecado, Romanos mismo, el mismo libro donde hemos leído que somos justificados por la fe en Cristo, mismo Romanos dice, hermanos, que el pecado ya no puede, ya no debe enseñorearse de nosotros. Pero le pregunto, hermanos, ¿cómo es nuestra vida? Y muchos de nosotros vamos pues de tumbo en tumbo, más cayéndonos que levantándonos. Parece que nuestro caminar, nuestro piso es demasiado resbaladizo, ¿verdad? Entonces podemos encontrarnos entonces con una realidad que está en Romanos 7, que es el título del mensaje de esta noche. Ay de mí. El hecho de que la ley esté allí, dice Romanos 7, no significa, hermano, que la ley sea una trampa para que nosotros podamos andar tropezando. Pero también Gálatas nos habla que nosotros decidimos si andamos en la carne o andamos en el Espíritu. Pero antes de ir a Gálatas, Romanos 7 nos dice en el versículo 24, ¿no es cierto? Como resumiendo todo lo que dice el capítulo 7, del versículo 7 en adelante de Romanos, solamente leamos el 24 y 25. Nos dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Como le digo, hermanos lindos, sabemos que el pecado entró por un hombre, por Adán, pero la justicia ha entrado por Cristo a nuestras vidas. Eso significa que hemos sido perdonados, que hemos sido justificados. Y Romanos dice que el pecado ya no puede enseñorearse en nosotros. Pero le pregunto, hermanos lindos, ¿no vivimos de lucha en lucha? ¿No vivimos enfrentándonos a pecados que vez tras vez nos arrastran? Nosotros sabemos que no está bien, pero hay algo en nosotros que nos vuelve, que volvemos a caer y volvemos a caer. Hermano, le hablo de esto por las consecuencias del pecado. Recuerda que el Señor dice, hermanos lindos, que el que siembra para la carne, ¿para qué va a cosechar? Va a cosechar la muerte. Pero más el que siembra para el Espíritu solamente cosechará vida. Hermano, por eso vayamos a Gálatas, al capítulo 5. Está antes de Efesios, antes del libro de los Efesios. Dice algo tremendo. Gálatas en el capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermano, me parece muy interesante, una ilustración que he leído muchas veces, y muchas veces le he escuchado al pastor Richard decir: hermanos lindos, en nosotros hay dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal, y depende a cuál de ellos alimentas, es el que va a tener predominio. Es como si tuviéramos dentro de nosotros dos perros. Digámosle que el espíritu es el perro blanco y la carne es el perro negro. Si tú alimentas más al perro negro, que es la carne, y nada al espíritu, que es el perro blanco, ¿quién va a prevalecer? Pues el perro negro. Pero si tú alimentas más al perro blanco, que es el espíritu, prevalecerá sobre el perro negro, que es la carne. ¿Y cómo alimentamos la carne? Con lo que vemos, con lo que oímos. Hermano, con qué hablamos, qué cosas aún mantenemos en nuestras vidas. Por eso dice: no satisfagáis los deseos de la carne. No proveáis, dice en otra parte de las Escrituras, para la carne. Pero ¿cómo es que entonces alimentamos el Espíritu?
Usted sabe, hermano, la oración, la palabra de Dios, memoriza pasajes bíblicos. Hermano, ¿sabe por qué? Porque todo pecado tiene consecuencias. Y hermano, cuando ya hay en nosotros raíces de pecado, o sea, Dios nos ha perdonado los pecados, pero hay raíces de pecado. Por ejemplo, en el área sexual, dice las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Si has tenido dificultades de repente con la pornografía, o has tenido dificultades, hermanos, con películas y cosas o juegos que tengan que ver con esta área sexual, hermano, tú sabes que eso es pecado y tú quieres salir de ella. Entonces, hermano, no vas a poder seguir viendo pues películas que son para mayores de 18, aunque estés casado. Porque recuerda que las películas, hermano, no te hablan del lecho sin mancilla, no te hablan de la pureza sexual, te hablan de adulterio, te hablan de amantes, te hablan de los 4 vamos a ser felices, ¿no? Habla de homosexualismo, de lesbianismo. Entonces, ¿eso qué es, hermano? Satisfacer los deseos de la carne, proveer para la carne. Si los problemas, por ejemplo, han sido en el área de hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y en el área de la ira, del carácter, ha sido iracundo, violento, ¿no es cierto? Entonces, hermano, tenemos que, en principio, alejarnos de personas que tienen esa dificultad. Y si yo soy fosforito, o como dice el pastor Richard, soy mecha corta, y no solo soy mecha corta, sino yo soy mamarrata, ¿no? Rápido me enciendo y, hermano, exploto, pues, ¿no es cierto? Y traigo dolor, tristeza, hermano, desunión, división en la casa, en la familia, en el trabajo donde estoy. Yo tengo que cada mañana decirle: Señor, así estoy. Arranca de mí esta raíz de iniquidad, de pecado. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay 2 maneras en que Dios arranca esos pecados de iniquidad de nuestras vidas. Hermano, tú sabes qué cosas tú no tienes que hacer. Por ejemplo, cuando hablemos, hermano, del primer mandamiento, pecado es no hacer las cosas según Dios. ¿Qué dice el primer mandamiento? No idolatría. Pero preguntémonos, ¿cuánto tiempo pasamos en oración? Escuchen, mis hermanos, ¿y cuánto tiempo pasamos en las redes? ¿Cuánto tiempo pasas frente a la palabra de Dios y cuánto tiempo pasas mirando fútbol? Dice Dios, no idolatría. Pero entonces, ¿cómo estamos justificando esto en nuestra vida? Como podemos decir, es que yo no hago nada de malo. ¿No haces nada de malo? Sí. Estás transgrediendo el primer mandamiento de Dios. Dios habla, hermanos lindos, que aquello que ocupa más tiempo que Dios en tu vida es idolatría. Puede ser tu familia, hermano, puede ser tu forma de vivir. Es idolatría. Y Dios aborrece la idolatría y dice que la idolatría es como pecado de hechicería, como pecado de brujería. Y porque también detrás de esto, hermanos, está el pecado de la rebeldía, del orgullo, de que tiene la razón. Hermano, como decía, hay 2 maneras en que Dios saca esto de nuestra vida. Cuando el apóstol Pablo dice en el capítulo 7, versículo 24, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias por Jesucristo. Y le digo, hermano, hay 2 maneras. La una manera es lo que dice, hermanos, en el versículo 18 de Gálatas 5, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hermano, que si estamos guiados por el Espíritu, dice la palabra, haced morir. Dice, haced morir las obras de la carne, viviendo en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu significa, hermano, vivir en la palabra de Dios, vivir en la oración. Si solo oras para los alimentos y un telegrama chiquito, hermano, entre líneas para dormir, en eso, para que no tengas pesadillas. Hermano lindo, entonces la alternativa de Dios es que podamos, hermanos, sacar esa raíz de pecado que nos pueden alejar de Dios.
Y si no nos alejan de Dios, al menos nos alejan de los propósitos de Dios, de la voluntad de Dios. Así empezamos. ¿Cuántas personas que caminaron con Dios ahora están lejos de Dios? Entonces es andando en el Espíritu. Pero la siguiente, hermanos, es lo que está en el libro de Hebreos: la disciplina. Hermano, es el 5 puntas del Señor. Y duele y duele. Algunos hermanos siguen caminando sin brazos, algunos sin ojos, y etc, etc. Hermano, cuando viene el Señor y te da una sacudida, una remecida, para que tu espíritu, tu alma sepa que eso está mal. Señor no te quiere perder, y quizás por eso Dios ha permitido muchas cosas en tu vida para sacudirte. Hay dos maneras, tú decides esta semana: vivir en el Espíritu o vivir en la carne. Y tú decides salir de esas raíces de pecado, viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu, hermanos lindos, y no satisfaciendo los deseos de la carne. Hermano, con el celular ahí, hermano lindo, te manda ojitos. Hermano, ¿qué hace más, hermano? ¿Qué más hace, Israelito, el celular? Te manda besitos, ¿sí o no? Hermano precioso, ponte reglas. A la hora de comer, ya no saques tu celular. Disfruta de otras cosas, de la lectura de una palabra. O di: no voy a entrar a las redes sociales hasta que no haya leído mi Biblia, o hasta que no haya memorizado un pasaje bíblico. No voy a entrar a mi Facebook. Hermano lindo, tú decides: ¿a la buena o quieres 5 puntas? Y cuando el Señor, hermano lindo, disciplina, Él no se anda con miramientos. Hermano, yo he visto a algunos papás o mamás que castigan a sus hijos. Hijito, no, levántate, hijito. Hijito, no tires la comida, hijito. Así corrige Dios. Hijita, ora, hijita, ya, hijita, ora, ya. Dios es bueno, Dios entiende, Dios conoce mi corazón. Pamplinas, hermano. Es una de las palabras más hipócritas que yo escucho, hermano lindo. Dios conoce mi corazón. ¿Se es o no se es, hermano? Tú decides. Tú decides esta semana vivir en el Espíritu o vivir en la carne. O si no estás entendiendo, puede que Dios esté preparando ya sus 5 puntas. Porque Dios los mensajes trae a nuestra vida siempre a tiempo. Los mensajes de Dios siempre son a tiempo, a tiempo. Dios te habla a tiempo. Así que te digo lo que dice el Señor en su palabra, y me digo a mí también en esta noche: oiga, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios dice en esta noche a su iglesia. Así que oramos. Señor, en esta noche te entregamos a ti el corazón. Te rendimos a ti la vida. Tú nos conoces a cada uno de nosotros. Señor, no podemos justificarnos, no podemos, Señor, delante de ti, oh Dios, escondernos. ¿Habrá un lugar donde podamos escondernos de tu mirada, Señor? Si tú conoces hasta nuestros pensamientos, Dios, y tú conoces nuestro pasado. Pero lo lamentable es que el diablo también lo conoce y no nos quiere bien. El diablo quiere vernos lejos de ti, porque ha venido a robar y matar y destruir. Así tú dices, Señor Jesús. A robar nuestro gozo, nuestra fe, a robar nuestra familia. Pero en esta noche, Padre, devolver nuestro corazón a ti. Y comenzamos esta semana, Señor, contigo. Señor, despiértanos en la mañana temprano, Señor, para buscar tu rostro. Señor, recuérdanos que tenemos que memorizar pasajes bíblicos. Señor, que no solo es dar una leída de corrida, Señor, a tu palabra. Que al menos mientras estamos haciendo algo como cocinando o haciendo alguna labor en la oficina, en alguna parte,
Permítenos, Señor, al menos en escuchar un mensaje de tu palabra. Amado Jesús, el pastor Caballero o Andrés Corson tienen excelentes mensajes. Señor, muchas gracias, porque en esta noche, Señor, te rendimos a ti el corazón, te rendimos a ti la vida, te rendimos a ti todos nuestros pensamientos y nuestro corazón. Papá, te suplico que nunca nos sueltes. Y cuando el día que nos corrijas o nos disciplines, no nos sueltes, Señor. Ni como Dios, no nos sueltes, Padre. Y comenzamos esta semana en tu nombre, Jesús, creyendo, Dios, que tú estás con nosotros y la obra que tú has comenzado, lo vas a terminar, Señor. Y anhelamos, Dios, andar en el Espíritu y no en la carne. Es el anhelo de nuestro corazón, amado Espíritu Santo. Caminar contigo, aprender más de nuestro Señor Jesús. Es el anhelo de nuestro corazón, Padre. Gracias, Señor, por permitirme compartir este mensaje esta noche. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Dios le bendiga muchísimo. Nos encontramos a las 6 de la mañana. Mañana. Hoy no salimos a la oración. Amanecí con la garganta bastante ronco, así que no quise insistir porque tengo que predicar 2 mensajes hoy. Pero hermanos, mañana estamos bien. Así que nos vamos a reunir a orar mañana temprano en la mañana. Y quería decirle a amada iglesia que hoy ha sido el cumpleaños de nuestro amado pastor, el pastor Man Chávez, el presidente de la Misión Evangélica Internacional Vida Abundante. Y es nuestro abrazo, nuestro cariño, nuestra gratitud, nuestro respeto y nuestra honra al papá de la casa. Amén. Y el pastor Richard, hermanos lindos, ya está también de vuelta a Huancayo. Amén, amada iglesia, un abrazo, bendiciones del Señor y nos encontramos mañana en la mañana muy temprano. Y le ruego por favor que pueda orar por Nena Giraldes Bendezú, es la cuñada de mi hermano Luis Peña. Oremos por ella porque está luchando por su vida en el hospital de Huancavelica. Ella está en UCI, hermano, está con ventilador artificial, así que cuenta con tus oraciones. Hoy por ellos, hoy por ella, mañana puede ser por ti. Y solo lo que sembramos, cosechamos. Sigamos orando por Nena Giraldes Bendezú. No se acueste esta noche sin haber orado por ella y por tantos otros que necesitan que oremos por ellos. Hermanos, sigamos insistiendo, sigamos buscando el rostro del Señor. Y nosotros somos de aquellos que no se dan por vencidos. Y ahí estamos, hermano. Dale y dale y dale y dale. No tire la toalla. Quizás no tenemos una medicina, no tenemos una forma de ayudarla, pero podemos ayudar orando a aquel que es el Dios sanador. Amén. Muchas bendiciones. Un abrazo. Nos vemos entonces mañana a las 6 de la mañana. Pajarincama. Guarayaj. Next day. Oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo, con señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre está en el cielo, por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre, mi Dios cumple su palabra.
salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vamos todos juntos a declarar en esta tarde y cantamos. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó.